Vamos ahora a continuar con las informaciones. Queremos seguir ahondando en este tema, ya lo estábamos conversando porque tenemos aquí en nuestro estudio a Andrés Cruz, académico de la Universidad de Concepción, ex fiscal del Ministerio Público. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Estábamos conversando, ahí veíamos la nota porque, primero, lo que ha sido el trabajo del Ministerio Público, de la Fiscalía, 3 meses, el 27 de abril ocurrió este hecho, un completo hermetismo, de hecho el mismo fiscal lo señaló, así que así se iba a tratar esta investigación. Se logra dar con el paradero de estas personas, hay una persona prófuga también, pero cómo también se va catalogando y se va dando a conocer esta información a medida que va pasando el tiempo, pero también ya a lo que llegamos a hoy. Bueno, primero que nada hay que felicitar el tremendo trabajo desarrollado por parte del Ministerio Público. Esto demuestra que la decisión del fiscal nacional de designar a Roberto Garrido y a su equipo para poder indagar respecto de este brutal acontecimiento que se suscitó en nuestra región, dio finalmente resultados, que este silencio necesario cuando se trata de investigaciones tan complejas era necesario y que los resultados, habiéndose desenvuelto en un hecho que no fue o que no se pudo sorprender en situación de flagrancia a los sujetos, la hacía muy, pero muy difícil por las características de comisión, por las circunstancias de la preparación, por el hecho del lugar en que ocurrió, las dificultades en obtener testimonios que pudiesen dar luces en torno a quiénes eran los autores del hecho punible y cuáles eran los móviles. En este caso se demuestra un trabajo acucioso que no ha terminado en todo caso. Recordemos que se amplió la detención el día de ayer, por lo tanto el día de hoy debería verificarse la comunicación de los cargos, es decir, la formalización, la solicitud de medidas cautelares, que no cabe la menor duda que se va a requerir la prisión preventiva. Habrá que determinar qué va a resolver el tribunal sobre la base de esa petición que formule el Ministerio Público y se discutirá el plazo de investigación, que recordemos que hasta antes de la formalización no hay un plazo para desarrollarla. Después de la formalización ya fijados los hechos y determinados quiénes van a ser objetos, sujetos de la investigación, en ese contexto se va a fijar un plazo que no va a poder exceder de 2 años. Y esta investigación va a proseguir indudablemente para ir afinando lo que se ha logrado recopilar hasta este momento. Lo que hay hasta este momento son antecedentes. Hay antecedentes porque la prueba se ofrece en la acusación por parte del Ministerio Público y se rinde en el juicio. La formalización no es una acusación, es simplemente una comunicación de cargos que permite al Ministerio Público desarrollar otras o pedir otras diligencias, como son justamente medidas cautelares, en este caso aquellas que correspondan según la gravedad del hecho punible. Y para terminar, la circunstancia que se decrete o no se decrete la prisión preventiva no está vinculado con que con posterioridad los sujetos vayan a ser o no condenados. La sentencia condenatoria o absolutoria no está vinculado con las medidas cautelares. Son dos cosas distintas. Claro, ahí con respecto a eso hay un tecnicismo que utilizó el fiscal a la hora de dar las declaraciones. Presumiblemente que puedan tener cierto vínculo con el hecho. Al menos eso fue lo que dijo en la oportunidad en la cual se le consulta por qué estas personas se fueron detenidas. Además, ayer durante la jornada pudimos ver que más personas están siendo llevadas hasta, claro, son sujetos de investigación y fueron llevados hasta el mismo lugar, de hecho, donde estaban estos otros 13 imputados. Súper buena la acotación, porque hay que tomar en consideración que esto no se trató de un homicidio descontextualizado. Hay circunstancias que están vinculadas o son concomitantes a la verificación del hecho punible y que se relacionan con otros delitos que lamentablemente siguen aconteciendo en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía, especialmente respecto a los cuales aún no hemos logrado impedir que desaparezcan del todo. Indudablemente que no deberían ser los únicos, sino que deberían haber más sujetos involucrados y seguramente del contexto de la investigación que va a desarrollar el fiscal Garrido hacia adelante, indudablemente a tratar de determinar si pudiésemos estar en presencia de una asociación delictiva de carácter criminal, como lo denomina actualmente la legislación modificada del año recién pasado. Y para ir a lo que tú manifestabas en términos de que el fiscal habla de presumiblemente, uno de los principios que inspiran a la labor desarrollada por parte del Ministerio Público en su función investigativa es el principio de
objetividad. Por lo tanto, el fiscal está obligado no solo a pesquisar respecto de aquello que pueda establecer la responsabilidad penal de un individuo, sino que también todo aquello que pueda desvirtuarla o configurar atenuante o oximante de responsabilidad penal. Por lo tanto, técnicamente, Roberto Garrido habla muy bien, y además que, nos guste o no, voy a hacer mención de un principio que es súper impopular, pero es extremadamente necesario, que es que estos sujetos todavía están amparados por la presunción de inocencia. Y por lo tanto, hoy se van a dar a conocer una comunicación de cargo y antecedentes que sirven para establecer lo que los ciúticos denominan el fumus boni iuris, el humo de buen derecho. Es decir, que existen antecedentes que justifican a este momento la existencia del delito y la participación que en ello le ha cabido a los sujetos en calidad de autor, cómplice o cubridor. Por la calidad de familiar que tenía justamente estos individuos con la persona a la cual se acude en aquel momento a este control, a este tema preventivo que lamentablemente... O sea, control de medidas cautelares. Claro, el control de medidas cautelares, claro, sí. que es un tema, es un procedimiento a nivel policial, protocolar. Ya era sujeto de interés, ya eran sujetos de interés. O sea, la Fiscalía ya comenzó a trabajar en aquello en base, obviamente, a la cercanía que había con las personas, me imagino. Nosotros le preguntamos también ayer a la delegada presidencial acerca de esta situación, del seguimiento, del rastreo, de cómo fue cuando también comunicacionalmente se decía que ellos no tenían notificaciones de que estas personas pudiesen haber dejado el país. Estaban acá, estaban en la región, estaban en el sector, en la macrozona sur, otra persona en Huechuraba, pero... 3 meses. También el fiscal Garrido señala que estos 3 meses fueron no solo para identificar a las personas, sino que también para ampliar la investigación y además tener las pruebas suficientes para poder presentarlas justamente en esta formalización posteriormente en el juicio. ¿Qué le parece justamente todo esto que ya al fin tenemos avances, que podemos conocer el trabajo que se ha llevado a cargo de la Fiscalía en este sentido? Bueno, voy a manifestar algo que ojalá que nadie se enoje, porque aquí la idea es que nadie saque dividendos políticos indebidos del trabajo que realiza un órgano del Estado. Primero, el Ministerio Público es un órgano autónomo y por lo tanto lo que haga o no haga el Ejecutivo de turno tiene poca relevancia. Más que nada puede ser el apoyo político en términos de algún tipo de compromiso, en términos de apoyo policial frente a la investigación que se está realizando. Pero la labor investigativa la desarrolla el Ministerio Público. No tiene intervención el gobierno, y de ahí también que era importante mantener la reserva de los antecedentes que se encuentran recopilados en el curso de la investigación, porque por mucho que uno tenga un pálpito, una corazonada acerca de que una persona puede tener intervención en un hecho punible, hay que acreditarlo. Y por lo tanto es sumamente importante la función, la labor, la templanza, la prudencia del equipo de Roberto Garrido para finalmente lograr recopilar estos antecedentes que sin lugar a dudas van a ser fundamentales el día de hoy en la formalización, pero más que nada para la formalización, para la solicitud de medidas cautelares y con posterioridad para los efectos de determinar cuáles de estos antecedentes van a servir o van a ser utilizados como medio de prueba en el juicio que se verifique en el futuro. Claro, porque ahí es un tema en particular, la identificación de los individuos en paralelo, pero también el poder buscar pruebas. Usted lo señaló justamente, es bastante difícil ir a ese lugar y poder conversar con la gente y poder buscar justamente ahí debajo de las rocas, en una aguja en un pajar que les pueda servir para poder generar estas instancias que tenemos hoy en día. Es súper atingente la pregunta. ¿Sabes por qué? Porque cuando se trata de estos hechos punibles, en general las personas que pueden tener algún grado de información colaboran con todo lo que esto puede traer aparejado, porque recordemos que uno de los sujetos, que el que se encuentra prófugo por lo demás, se encontraba cumpliendo con una medida, o se supone, tenía impuesta una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno por justamente haber lanzado bombas molotov en contra de un vehículo policial. Y no estaba cumpliendo con el arresto domiciliario nocturno, es decir, es muy difícil de pesquisar el cumplimiento de decisiones que se adoptan por parte de la autoridad. Y por lo tanto esos testigos tendrán que ser objeto de una protección muy importante para evitar la represalia que un grupo, que ya sabemos que es un grupo armado y decidido, podría adoptar en su contra. Recoger y trabajar sitios del suceso de carácter rural
es extremadamente difícil. Hoy en día hay posibilidades que son mejores y mayores que las que existían con antelación, con la introducción de un párrafo, el 3 bis del Código Procesal Penal, que abre las puertas al desarrollo de muchas diligencias investigativas que antes era muy complejo de llevar a cabo. Hoy en día sí se pueden adoptar medidas intrusivas con mayores posibilidades, pero sin lugar a dudas que lo más importante acá es la voluntad. Porque con unos elementos jurídicos, sin modificaciones, sin transformaciones, si hay alguien que quiere alcanzar objetivos, lo va a lograr. Y eso es importante y tener en consideración también que es trascendental, que ojalá esto nos enseñe a aquellos que tenían una visión romántica en relación a los delitos terroristas que estaban ocurriendo en la provincia de Arauco, que se vean definitivamente disuadidos en torno a que la violencia aquí ni en ninguna parte es un camino que pueda servir para reivindicar ninguna causa. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que lamentablemente en el gobierno hay sectores políticos que avalaron y permitieron que llegáramos a esto. Aquí hay un tema en particular, parte de lo que también estábamos conversando hace unos minutos atrás. Hay vínculos con la reivindicación mapuche, con el tema de la RML, que ya eso es otro tema, eso es aparte, a veces se junta, pero un tema es la reivindicación y otro tema es estos grupos armados, estos grupos delictuales que así se han manifestado en este tiempo, especialmente en la macrozona sur. Y lo otro en particular, lo que significa también el encubrir a estas personas, aquellas personas que justamente tienen información, pero no solo a lo mejor son cercanos o cercanas a estos individuos, sino que quizás tienen miedo, quizás no quieren hablar. ¿Cómo también se realiza este proceso? Por ejemplo, hay una persona prófuga ahora, ¿cierto? ¿En cuál sería, quizás, a qué se expone una persona que tiene información y que no lo puede, y que no la da, o que no la da a conocer? O también, ¿cuál es la seguridad, la certeza que tienen esas personas de que si es que dan información no les pase nada? Buena la pregunta, es como de prueba. Esto se denomina el encubrimiento y hay que tomar en consideración que no todo encubrimiento en nuestro país está penalizado, ¿ya? El encubrimiento de carácter personal, es decir, ocultar a la persona, o de carácter real, es aquello que está destinado a ocultar bienes o elementos que fueron utilizados para perpetrar el hecho punible. En este caso también está el encubrimiento por aprovechamiento. La figura más clásica del encubrimiento por aprovechamiento son el delito de receptación, cuando usted compra una cosa sabiendo que puede ser hurtada, robada, estafada, etcétera, y el lavado de activos, el lavado de dinero. En esos contextos el encubrimiento está penado, tiene una sanción, y en ese contexto, si alguna de las personas involucradas oculta efectivamente a un individuo, teniendo la intención justamente de verificar este ocultamiento del sujeto que pudo haber tenido participación en un hecho punible de carácter tan atroz como este, o que también colabora en ocultar las armas que fueron utilizadas u otro tipo de elementos, las ropas, contribuyó a destruir las ropas que fueron utilizadas en este sentido, los teléfonos móviles que fueron sustraídos, podrían ser sujetos de una pena que no deja de ser significativa porque está asociada a la sanción que finalmente se aplique a los individuos que cometieron el hecho punible, serían 2 grados menos. En este caso estamos hablando de un delito que tiene asignado una pena de presidio perpetuo calificado. Podríamos estar hablando inclusive de una sanción que podría llegar al presidio mayor en su grado máximo, es decir, de 15 años y un día 20 años de privación de libertad. Por lo tanto, en ese contexto, la pena que pudiese imponerse a un encubridor es bastante elevada. Sin perjuicio de ello, por otro lado, están aquellos individuos que no colaboran ni en ocultar al sujeto, ni en ocultar bienes o especies que puedan provenir de la comisión del hecho punible o puedan haber sido utilizados para la comisión del hecho punible y que sencillamente están aterrados. Tienen miedo, obviamente, de las consecuencias que podrían derivarse de dar información. En ese contexto, la labor que tiene que desarrollar el Ministerio Público es generar las garantías para los efectos de que quede absolutamente claro que van a ser protegidos, inclusive permaneciendo su identidad sin ser conocida. Lo que antes despectivamente se identificaba como los testigos sin rostro, los testigos ocultos, eso es una herramienta indispensable cuando se trata de crimen organizado. En este caso a mí no me cabe la menor duda que estamos en este contexto de crimen organizado y delitos terroristas, sin perjuicio de otras figuras penales que se puedan también establecer que se hayan cometido en este sentido, y también obviamente las autoridades políticas tendrán que generar garantías
de que eventualmente frente a un contexto de requerimiento del Ministerio Público de proteger testigos, ellos van a apoyar y no desvirtuar la utilización de estas herramientas que muchos de los que actualmente están en el gobierno desvirtuaron en el pasado. ¿Y cómo también es la aplicación de la ley como tal en este caso? Nosotros lo hemos conversado con anterioridad acerca, por ejemplo, de la ley antiterrorista. ¿Cuáles son, por ejemplo, los cargos que se podrían presentar? La ley antiterrorista, que aquí lo hemos conversado y más de alguna vez lo he manifestado, es una muy mala ley. Es mala. La ley 18.314 está pensada para una realidad distinta y además tiene un arrastre en términos de histórico bastante nefasto, tomando en consideración que fue redactada y utilizada durante la dictadura civil-militar para perseguir a individuos que tenían una forma de pensar distinta a aquella que se sustentaba por el dictador y su séquito. Ahora, en ese contexto, la figura o la comunicación de cargos que se tiene que verificar por parte del fiscal, no me cabe la menor duda que va a ir entrelazado primero con el homicidio, indudablemente de carácter calificado, según los antecedentes de los que disponemos hasta ahora, y un delito que está cometido en contra de funcionarios públicos, en este caso carabineros, en el ejercicio de sus funciones, y que tiene asignada una pena de presidio perpetuo simple calificado, y por lo tanto, ya esa sola circunstancia bastaría finalmente para proseguir y llevar a cabo una investigación más o un juicio en el que se pudiesen exponer una pena más dura. Sin perjuicio de ello, hay más personas que pudiesen estar involucradas en los acontecimientos y en ese caso yo creo que no hay que desvirtuar o no tomar en consideración o descartar que se pudiese invocar junto con ello la ley antiterrorista, el hecho punible cometido sobre la base de esta figura punible, y también la comisión de un delito dentro del ámbito del crimen organizado. Pero eso va a depender de los antecedentes que consten en la carpeta investigativa y eso lo sabe muy bien Roberto Garrido y él va a tener la pericia suficiente para lograr efectuar esta medida. Ahora, para ir terminando este argumento, si el gobierno se querella o no, a ver, yo no soy un opositor al gobierno, ni mucho menos, pero la circunstancia que se haya o no querellado por delitos terroristas u otra naturaleza no es vinculante para el Ministerio Público. Puede ser que el gobierno se querelle por homicidio calificado, sin más, de funcionarios policiales, y está muy bien, pero el Ministerio Público no está amarrado a esa querella, es uno más que puede querellarse por cualquier tipo de hecho punible. Insisto, los antecedentes del caso determinarán finalmente cuál es la decisión que se adopte para el Ministerio Público conforme a una teoría del caso que pueda ser sustentada de aquí hacia adelante. Claro, porque aquí hay un tema en particular, lo que hemos también conversado, no solo están estas personas que están ya vinculadas al hecho en particular, sino que el círculo que estuvo ahí también, y lo hemos visto, la gente que ha llegado, que ha sido detenida, que no se tenía información previamente, pero que fuimos viendo cómo iban llegando uno a uno. Entonces se ha ampliado la investigación, se va a continuar investigando tal como se había señalado, se está buscando desarmar estos brazos armados que están presentes también en el sector, con hechos tan graves como el que vimos en el 27 de abril pasado. Y desde la perspectiva del trabajo y de lo que significa también la disminución de los hechos delictuales en la macrozona sur, ¿qué se esperaría para el futuro por parte de Fiscalía, por parte del trabajo también que se está haciendo un poco las brigadas ECO, que están buscando desarmar el crimen organizado presente justamente en nuestro país? Bueno, la verdad es que lo que aquí se trata de fortalecer el trabajo desarrollado por parte del Ministerio Público y con una mayor voluntad por parte de a quienes les corresponde dirigir la función del Ministerio Público en esta región. Sin voluntad no vamos a lograr absolutamente nada. Llevamos mucho tiempo en el que tuvo que ocurrir una tragedia de estas características para que finalmente hubiese una sensibilización mucho más directa por parte de las autoridades para implementar medidas que fuesen mucho más radicales. Sí, es cierto, hay un estado de excepción constitucional que ha sido decretado en la zona, pero ya hemos visto que es insuficiente. Los hechos punibles se siguen cometiendo, sigue habiendo control territorial por parte de estos grupos terroristas y lamentablemente parece que nos acostumbramos. O se considera que Arauco, al ser una zona eminentemente rural, una zona que está traslapada finalmente en un rincón de la región del Biobío, como asomándose, empujándose o queriendo irse, parece a la Araucanía, la hemos dejado como lo que muchas veces se ha reconocido que es una zona de rezago. Y eso implica que, primero, se generan las circunstancias
para que haya una cantera de individuos que se van a prestar finalmente para cometer hechos punibles, jóvenes que no tienen oportunidad de ninguna naturaleza, o que es fácil finalmente de ideologizar frente a este tipo de ideas melancólicas o eventualmente románticas, de pensar que se puede llegar mediante el alzamiento armado a algún tipo de reivindicación, cosa de que a todas luces no es el camino que se tiene que abarcar. Ahora, respecto del gobierno, ojalá profundizar estas medidas y asumir de una vez por todas que el Estado de Derecho se tiene que imponer y una de las dimensiones del Estado de Derecho, nos guste o no. Tal vez a nosotros no nos gusta mucho en algunas circunstancias, pero si es necesario, se tiene que aplicar la fuerza. Y para eso no tiene que haber ningún tipo de complejidad, porque en estos momentos, por complejo de esas características, hay gente que está sufriendo. No es el primer homicidio que ocurre en ese lugar. Y por lo tanto no podemos dejar en vista de que esto, por las detenciones de un par de individuos, no significa que se van a dejar de consumar hechos punibles, incluso de la misma gravedad el día de mañana. Claro, y es cosa de entender también que si es que ocurrieron estos hechos y hay posibilidad de acceso a este tipo de armamento, y ya se ha también ha dado a conocer en anterioridad cuando se realiza justamente estas investigaciones y se da cuenta de que ello es por una razón también. O sea, hay un grupo, hay grupos que están ahí en esa zona y que esperemos que al menos el futuro sea auspicioso. Así ha sido en este último tiempo, pero continúan los hechos delictuales lamentablemente con hechos tan graves como este. Le agradecemos su tiempo por estar con nosotros acá en esta jornada conversando acerca de este tema, algo muy importante para el país, pero continuamos también, vamos a quedar con lo que va a ser la investigación. Hoy tenemos la formalización. Desde poderjudicial.cl puede usted participar, puede usted ir a verlo, puede usted ser testigo de lo que está ocurriendo justamente acá en la región del Biobío, así que le invitamos también. Poderjudicial.cl, Diario Concepción, encuentra toda la información acerca del horario en cuanto comienza esta formalización. Le agradecemos su tiempo, muchísimas gracias. Por favor, a su disposición y muchos saludos a los televidentes.